¿Qué es el diseño de investigación? Soy Pablo César Rodríguez Roblero y lo vamos a ver. Una vez que precisamos el planteamiento de nuestro problema, definimos el alcance inicial de nuestra investigación y formulamos una hipótesis, es necesario visualizar la manera práctica y concreta de responder a nuestras preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que ya hemos fijado. Todo esto implica que seleccionemos o desarrollemos uno o más diseños de investigación y los apliquemos al contexto del estudio. El término diseño se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que deseamos con el propósito de responder al planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas. Como estamos iniciando en la investigación, eh, Sampieri nos sugiere comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego ir desarrollando indagaciones que impliquen más de uno, con una situación de investigación así lo requiera. Utilizar más diseños eleva considerablemente los costos de la investigación, más dinero. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función de nuestro diseño. Cabe resaltar que en la ruta cuantitativa la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido. Desde luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. Diseño, plano, estrategia que se desarrolla para obtener la información requerida en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema. Cada uno de estos posee su propia característica. En la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico habrá de seleccionar o desarrollar depende de nuestro planteamiento del problema, el alcance del estudio, las hipótesis ya formuladas, clasificación de los diseños cuantitativos. Ahora, el término experimento tiene dos acepciones básicas. La esencia de esta concepción de experimento es la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Visualización o esquema gráfica de un experimento. Ahora, ¿qué es el efecto o variable? Bueno, Creswell y Reichard denominan a los experimentos estudios de intervención, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Los diseños experimentales manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones para observar sus efectos sobre otras variables en una situación de control. Experimento situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Todo esto quiere decir que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Ahora, ¿cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Bueno, la manipulación intencional de una o más variables independientes, medición de las variables dependientes, ejemplos de la relación entre variables independientes y dependientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. Bueno, vamos a simplificar este problema de estudio a una variable independiente y una dependiente. Una que no requiere de nada más de nada externo y una que sí depende de esta. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que pueden
producir el efecto a investigar. Para obtener una evidencia de esta posible relación causal, el investigador va a manipular la variable independiente y observar si la dependiente varía con relación a esta. Aquí, manipular es sinónimo de hacer, variar o asignar distintos valores a la variable independiente. Lo que importa ahora es que comprendamos el significado de la manipulación de la variable independiente. El experimento del efecto de contenido televisivo antisociales en niños es uno de estos ejemplos. Si un investigador decidiera analizar el posible efecto del contenido televisivo antisocial en la conducta agresiva de determinados niños, podría ser que a un grupo se le proyectara un programa de televisión con contenido antisocial y otro grupo que viera un programa con contenido de promoción social. Y posterior a esto observar cuál de los dos grupos muestra una conducta más agresiva. De este modo descubriremos que el grupo que observó el programa antisocial muestra mayor conducta agresiva respecto al otro grupo que vio programas de promoción social, y que no hay otra posible causa que hubiera afectado a los grupos de manera desigual. Comprobaría esta hipótesis: los efectos de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de los niños. Ahora, los grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia y ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo, un conjunto de unidades o submuestra de condición en el experimento. Este nivel o grado implica que un grupo o conjunto de casos se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, tenemos a un grupo de personas con artritis. A este grupo de personas se le administra el tratamiento médico y al otro grupo no se le aplica. Ahora bien, en el caso de seres vivos, el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva o que no sirva. En realidad significa todo lo contrario, implica que realizar las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al estímulo. Podríamos tomar ejemplo como la vacuna contra el coronavirus. A varias personas se le dio una dosis que en realidad no contenía la vacuna, para ver si en realidad esto hacía un cambio. Ahora regresemos al contenido de televisivo antisocial. Si el grupo experimental va a ver un programa de televisión con contenido antisocial, el grupo de control podría ver el mismo programa, pero sin las escenas violentas. Si se tratara de experimentar con un medicamento, el grupo experimental consumiría el medicamento, mientras que el otro grupo consumiría el placebo, como es el caso de las vacunas. Ahora, con más de 2 grados, en esas ocasiones es posible que se haga variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Podría hacerse en un grupo fuera o un exgrupo experimental. Este es el grupo que recibe el tratamiento o estímulo experimental. El grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental. Se le conoce también como grupo testigo. Ahora, manipular la variante independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Las modalidades de manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular una variable independiente, que consiste en que expongas al grupo de experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique una cantidad. ¿Qué quiere decir? En ocasiones la manipulación de las variables independientes conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Finalmente es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. Si hay 3 niveles o modalidades, pues tendremos que tener 3 grupos como mínimo. A ver,
Ahora, ¿cómo definimos la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esta variable en el experimento, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia en televisión, tenemos que pensar cómo transformar este concepto en una serie de operaciones experimentales. Como un concepto teórico, en la práctica se tradujo a dos niveles de manipulación experimental. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Priscila Ivonne Najarro y Najarro, estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Psicología. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 7 del libro Metodologías de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Como temas a abordar tenemos clasificación de los diseños experimentados, diseños factoriales, una característica deseable y laboratorio y campo. Clasificación de los diseños experimentales. Los diseños experimentales se clasifican usando la clásica tipología de Campbell-Stanley en preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Preexperimentos. Se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único. Existen dos básicos: estudio de caso con una sola medición, diseño de preprueba-posprueba con un solo grupo. Experimentos puros. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en ellas. Diseños experimentales o experimentos puros. Diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no. Por último, se les administra también simultáneamente una posprueba. Diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se les aplica la posprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. Cuasi-experimentos. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Diseños factoriales. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes. Serie cronológica, diseño en el que se efectúan al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sean o no experimentales. Una característica deseable de todo diseño experimental, la validez externa.
experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. Esta se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes, casos o poblaciones. ¿En qué contextos puede realizarse un experimento, laboratorio y campo? Los experimentos pueden implementarse en el laboratorio o en el campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminando, así como el de las otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. Los experimentos de campo. Son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. López, estudio la carrera de profesorado de enseñanza media en psicología y el día de hoy les voy a hablar sobre el alcance de los diseños, experimentos muy usados, pasos para un experimento y diseños no muy experimentados de Roberto Hernández Sampieri. Alcance de los diseños experimentales. Analizan las relaciones entre una variable independiente y dependiente. Se trata de diseños cuantitativos completamente deductivos, aunque pueden ser parte de una investigación mixta. Se basan en el diseño, medir las variables y la hipótesis. Además, su aplicación debe sujetarse al diseño concedido con antelación. El investigador está centrado en la validez, el control y el rigor de la situación de una investigación. El análisis estadístico resulta fundamental para lograr los objetivos de conocimiento. Otros experimentos muy usados, aún con menor control, los diseños cuasi experimentales. Manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puedan tener sobre la equivalencia inicial. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos. Por ejemplo, al experimentar con dos antipsicóticos nuevos en pacientes diagnosticados con esquizofrenia para ver cuál es más eficaz y seguro, y los individuos del primer grupo experimentan el antipsicótico 1, se encuentran internados en cierto hospital psiquiátrico. Los del segundo grupo experimentan el antipsicótico 2, son tratados en otro hospital, y los del grupo de control son pacientes de una tercera institución. Se puede representar gráficamente como el grupo 1 que se encuentra en el hospital 1, el grupo 2 en el hospital 2 y el grupo 3 en el hospital 3. Los que se encuentran en el hospital 1 experimentan
con el antipsicótico X1. Los que se encuentran en el hospital 2 experimentan con el control. Y los que se encuentran en el hospital 3 experimentan con el antipsicótico X2. Pasos de un experimento. Decir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberían incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. Elegir los niveles o modalidades de manipulación a las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes, una o más. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado de acuerdo al planteamiento e hipótesis. En el caso de que sean personas reclutadas, primero informarles del experimento y segundo obtener su pleno consentimiento. Deben estar informadas de todas las implicaciones de participar. Elegir el diseño experimental o cuasi experimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. En el caso de experimentos puros, divididos al azar o emparejados, y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos y aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos y las postpruebas e interpretar los resultados. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental en la ruta cuantitativa? Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata de estudios en los que no hacen variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Es un estudio no experimental, no se genera ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la indagación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas. Sus tipos pueden ser de características inherentes de personas o objetos que son complejas de manipular, características que no pueden ser manipuladas por razones éticas y características que no es posible manipular. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? La investigación se puede clasificar de la siguiente manera: por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos transeccionales y longitudinales. Investigación transeccional o diseños transversales. Investigan y recopilan datos en un momento único, describen variables en un grupo de casos, evalúan una situación en un punto del tiempo y analizan la incidencia de determinadas variables. Recolección de datos única en un momento o periodo y lugar específico.
Transversal exploratorio. Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Posteriormente se planea una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada por esta primera aproximación. Transversal descriptivo. Estos se pueden representar así: descriptivos y en tiempo únicos. Transversal correlacional o causal. Se representan del siguiente modo. Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en un término correlacional o en función de la causa-efecto. Encuesta de opinión. En la clasificación de la presente obra serían consideradas investigaciones no experimentales, transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos. Investigación longitudinal o evolutiva, diseños no experimentales longitudinales. Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. Esquemas de los diseños longitudinales. Diseños longitudinales de tendencias. Diseños longitudinales de evolución de grupos o cohortes. Y los diseños de panel. Comentarios sobre los diseños longitudinales o evolutivos no experimentales. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos. Les voy a hablar un poco de las características de investigación y estudios de caso. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro, según el diseño que elijas, y depende más bien del problema que quieras resolver en tu investigación. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias, como el control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi-experimentales, y a la vez estas dos clases de estudio logran un mayor control en las investigaciones no experimentales. En un experimento se analizan conexiones sublimes entre las variables de intereses sin contaminación de otras variables o factores, y por ello es posible establecer relaciones causales con mayor precisión. En cambio, en la investigación experimental resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. En los experimentos, sobre todo en los de laboratorio y que implican personas, las variables independientes pocas veces tiene tanta fuerza como en la realidad o en lo cotidiano. En cambio, en la investigación experimental están más cerca las variables formuladas hipotéticamente como reales, y con ello tenemos mayor validez externa. En el caso de los experimentos donde participan seres humanos, una
desventaja es normalmente se seleccionan un número de individuos limitado y poco o mediante representativo respecto a las poblaciones que se estudian. En la mayor parte de los experimentos utilizan muestras no mayores de 200 personas, los que dificultan la generación de resultados o poblaciones más amplias. Por tal razón, los resultados de un experimento deben observarse con precaución y por medio de las réplicas de este. En la siguiente tabla te mostraré tipos de estudio, hipótesis y diseños de investigación. Distintos temas de investigación se pueden abordar en investigaciones experimentales y no experimentales. Se pueden utilizar para avances de conocimientos y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de investigación al que te enfrentes. Los estudios de caso. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseños a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras que otros los ubican como una clase de diseño experimental o un diseño cualitativo etnográfico. Este estudio posee sus propios procedimientos y clase de diseños. Los podríamos definir como estudios que, al utilizar los procesos de investigación cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y apoyar el desarrollo de teorías. Los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se construyen en estudios preexperimentales, se fundamentan en un diseño no experimental, transversal o longitudinal y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos al emplear métodos inductivos. Un caso investigado puede ser un individuo, una pareja, una familia, un sistema fiscal, educativo, terapéutico y capacitación de trabajo social. Una organización, hospital, fábrica, escuela. Un desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un municipio, un departamento o estado, una noticia, etc. En la siguiente tabla te mostraré las preguntas que puedes realizar en tu estudio de caso. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Daniela Michelle Ovalle Osorio y estudio la carrera del profesorado de enseñanza media en psicología.